Buenos días, yo soy Jenny Patricia Acevedo Rincón, pertenezco a la Escuela de Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander y en este momento voy a presentarles la ponencia titulada Las posibilidades del Lesson Study en la formación de profesores de matemática. Estos son algunos resultados en Brasil. El contenido de esta presentación está distribuido de la siguiente manera: algunas perspectivas del Lesson Study, la definición del Lesson Study local, el contexto local en el que fue desarrollado este Lesson Study, que fue el curso de prácticas pedagógicas en matemáticas, el diseño metodológico. Posteriormente se presentará un ciclo de Lesson Study y algunos resultados y conclusiones de esta práctica. Algunas perspectivas del Lesson Study nos remiten a la época de 1800 en Japón, en donde esta metodología fue llamado de Yu-Gi-Oh Kenkyu. La primera parte de la palabra Yu-Gi-Oh nos refiere a lesson, lección, y la segunda, Kenkyu, nos refiere al estudio o investigación, que en su palabra compuesta nos refiere a la investigación sobre la lección. En este caso, esta palabra, este tipo de metodología nos refiere a una metodología usada tanto en la formación inicial como en la formación continuada de profesores, principalmente en el área de matemáticas, que ha tenido resultados favorables en la enseñanza japonesa inicialmente y después ha pasado a otros lugares del mundo de diferente manera. Esta metodología o esta perspectiva parte del reconocimiento de las dificultades de enseñanza que son superados con una planeación conjunta. Principalmente se dice que el lema de esta metodología es Learning Together, que refiere al aprendizaje conjunto de profesores que participan del ciclo de Lesson Study. El Lesson Study, inicialmente podemos ver un libro publicado por Lewis en el año 2002, donde identifica 4 partes importantes en el estudio de aula. La primera de ellas es la identificación del objetivo de planeación y la planeación como tal sobre esa identificación. La segunda es la investigación en el aula, la participación o la implementación de esta lección en el aula. La tercera es la discusión posterior a la que se da en el aula esta implementación. Y por último es la consolidación del aprendizaje. Más adelante, Lesson Study propuesto por Fernández y Yoshida nos hablan de 6 partes en las que está dividida el ciclo de Lesson Study. La primera de ellas refiere a la planeación ya sobre un objeto de enseñanza en matemáticas principalmente, que ha sido identificado y con él se ha planeado de manera colaborativa con otros profesores también del área para empezar el ciclo de Lesson Study. Posteriormente, esta planeación es llevada a la enseñanza por uno de los participantes de esta planeación y en ella se encuentran unos observadores que van a identificar aspectos importantes de la planeación puestos en escena dentro del salón de clase. En una tercera parte vemos la discusión del Lesson Study, es decir, la discusión sobre lo acontecido dentro de la implementación. Es una discusión que negocia significados puestos en escena, tanto del profesor que implementó la clase como de los profesores que observaron la clase. El cuarto es un ciclo de revisión, es a partir de lo que se discutió, proponer una nueva planeación para ser reaplicada, reimplementada en el ciclo quinto, que está acá en la quinta parte del ciclo. La cuarta y la quinta parte son opcionales, es decir, si el grupo de profesores desea aplicarlo, puede hacerlo, si no, pueden continuar con la parte de discusión final. En esta discusión final, los profesores comparten reflexiones acerca de lo que podría ser la nueva versión del Lesson Study y posteriormente pueden continuar con una sistematización de la experiencia. En el año 2014, Fuji nos presenta un aporte importante en cuanto refiere a la reflexión de los profesores participantes en el ciclo de Lesson Study como una de las
últimas partes a aplicar del ciclo, esto es, después de haber pasado por la identificación, planeación, aplicación y discusión, se propone un ciclo de reflexión entre los profesores. Esta parte es demasiado importante. Ahora, hay una definición de lo que significa Global Lesson Study, que es la mezcla entre lo global y lo local del Lesson Study. Lo global refiere a que hay una metodología ya propuesta desde el año 1800 en donde los profesores participan de forma conjunta, tienen unas características particulares en las aulas japonesas que permiten unas condiciones particulares también de ese lugar en lo que refiere al Lesson Study. Al ser transferido ese Lesson Study a otros contextos, otras culturas, se está mezclando aquello global que impone la metodología japonesa con lo local de la cultura escolar y mismo de la cultura del país donde se está aplicando. En este sentido, la integración entre lo global y lo local pueden ayudar a los profesores a mejorar sus prácticas de enseñanza. El contexto local donde fue desarrollado este Lesson Study es en el curso de prácticas pedagógicas en matemáticas de la licenciatura en matemáticas en Brasil. En este curso se realiza semanalmente con una carga horaria de 2 horas durante 15 semanas en el semestre. En particular, en este curso participaron 23 estudiantes de últimos semestres de la licenciatura de entre sexto y octavo semestre. Es de resaltar que algunos de los estudiantes que participaron en este ciclo no habían realizado prácticas docentes. En este momento los estudiantes se encontraban realizando de pronto algún tipo de prácticas no escolarizadas como clases particulares, asesoría de tareas o participando de cursos preparatorios para la universidad. El objetivo de aquel curso fue promover estudios e investigaciones de la actividad pedagógica de la matemática escolar en 3 perspectivas. Una primera perspectiva es la académica, que refiere a estudios teóricos y epistemológicos de las prácticas pedagógicas. Una perspectiva posterior es la perspectiva profesional, en donde forma profesionales, futuros profesores de forma reflexiva e investigativa. Y una última perspectiva es según la práctica escolar a partir de la observación, el registro y el análisis de la enseñanza. El diseño metodológico que tuvo aquel ciclo de Lesson Study partió de estudios prácticos y teóricos para poder identificar también el tema de trabajo que iban a desarrollar en este ciclo. Para la identificación del ciclo de Lesson Study, los estudiantes hicieron observaciones previas durante 2-3 semanas, dependiendo de la oportunidad que dieran los profesores en los colegios. Posteriormente se hizo una discusión previa a la planeación en donde identificaron factores comunes de los lugares que frecuentaban y que les permitió tomar una decisión acerca del tema sobre el que se iba a planear. Posterior a esto se tuvo la planeación de la lección en un formato particular que mostraré más adelante. Cabe resaltar que los estudiantes hasta la fecha no habían realizado planeaciones de clase y en este momento ellos se dedicaron pues a mirar cómo era planear, qué significaba planear, qué sentido tenía planear para una clase de matemáticas. Durante la aplicación de la lección de clase se tuvo una discusión dentro de ella, principalmente porque ellos fueron a observar y a participar de la clase en grupo de 3 o 4 estudiantes. Esto significa que los estudiantes tenían que negociar entre ellos los significados que estaban presentándose al interior de la sala de aula, porque algunas cosas no habían sido preparadas o contempladas en la planeación por ellos. Entonces tuvieron que tomar decisiones en cuanto transcurría la lección para darle continuidad al objetivo propuesto. Terminado la aplicación de la
lección de clase ellos tuvieron una discusión en los grupos de trabajo y posteriormente estas discusiones fueron llevadas al grupo total de estudiantes, de los 23 estudiantes del curso, donde comenzaron su reflexión y sistematización. Finalmente hubo una discusión final donde los estudiantes presentaron el proceso por el cual habían transitado durante el proceso, el ciclo de Lesson Study. Para este diseño metodológico se plantearon básicamente 5 preguntas que responden a la identificación de la necesidad en las prácticas de enseñar y aprender en la escuela, a la problematización de estas prácticas, a las reflexiones emergentes de las prácticas, a las observaciones y registros de los estudiantes para la sistematización de la experiencia y a la contribución de los momentos de discusión para el aprendizaje profesional. En esta parte del diseño metodológico queremos resaltar el tiempo invertido en cada una de las fases del ciclo de Lesson Study y el lugar donde fue desarrollado este ciclo. Entonces, para los estudios teóricos y prácticos fueron invertidas 5 clases en la Universidad Estatal de Campinas, gastando 10 horas en ello. Posteriormente, en la negociación del tema se invirtieron 2 clases, 4 horas, también dentro de la Universidad Estatal. En la discusión preclase, una clase en la universidad, una clase de 2 horas, y en la planeación, 1 hora dentro de la universidad y 10 horas por fuera de la universidad. En la ejecución de la clase, los estudiantes gastaron 1 hora y también está incluida la fase de discusión en clase, 1 hora de 60 minutos en clase, perdón. La discusión post clase duró 1 hora dentro de la universidad, es decir, 2 horas reloj. En la reflexión y sistematización, 2 clases, 4 horas dentro de la universidad, y en la discusión final otro tanto, 4 horas también. Entonces, los 23 participantes fueron subdivididos en grupos en donde se tuvieron 6 grupos que trabajaron principalmente temas de geometría y algunas del pensamiento aleatorio y de probabilidad. Entonces, el primer grupo con 4 participantes desarrolló algo sobre área y perímetro por construcciones de origami, y el grupo 2 también lo realizó, pero por recubrimientos de triángulos en grados noveno. Ahora el grupo 3 realizó experimentos de probabilidad de eventos con exploraciones de monedas en un curso de preingreso a la universidad. El grupo 4 también realizó área y perímetro, pero centrado en el círculo, con exploraciones de lo que significaba el concepto de pi en un grado noveno. El grupo 5, relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos semejantes por el concepto de semejanza en grado noveno. Y el grupo 6, con 3 personas solamente, el análisis combinatorio de posiciones de un sombrero, también en un curso de ingreso a la universidad. Para esta investigación fueron tomados diferentes recursos de investigación, como lo fueron los materiales de aprendizaje, los memoriales, en donde fueron participando los 23 estudiantes. Las planeaciones se recogieron una por grupo, por los 6 grupos. Ellos hicieron también un artículo en versión borrador. Cada grupo tenía un presentador y a su vez era asignado un grupo que era revisor crítico de lo que habían escrito allí, y los 2 profesores del curso como revisores también. Y el artículo final fue presentado a sus compañeros con los 6 grupos participaron, y los 2 profesores como revisores críticos. Un ejemplo del Lesson Study local se constituyó en el área perímetro y volumen en sólidos geométricos con construcciones de origami. Esto fue hecho por el primer grupo. Fue realizado en un colegio llamado Objetivo en Campinas, con 20 estudiantes en una clase de geometría,
Los estudiantes tenían reglas para medir, hacer las mediciones propuestas por los estudiantes y las construcciones también. Y también se vieron inicialmente unas dificultades de observación y representación de las figuras geométricas. Esta clase duró 50 minutos. Aquí se encuentra la planeación de la clase del Lesson Study local del grupo 1, en donde se refieren el título, los objetivos, el curso, el contenido, el tiempo, y se distribuyen actividades, metodología y evaluación de cada una de las propuestas. Este formato fue un formato diseñado para aquel curso, en donde recordemos que ellos no habían hecho planeaciones hasta ese momento. Hubo 3 actividades básicamente en este curso, en esta planeación, donde se hicieron inicialmente localización de figuras planas en el salón y en el colegio. La segunda fue interacción con cajas de 10 sólidos, la medición y la descripción y registro en la tabla para llegar a la relación de Euler. Y la tercera fue la construcción del cubo de origami modular. Como eran 4 participantes, uno de ellos actuó en voz de observador y los otros 3 asumieron una de las actividades por las cuales los estudiantes iban rotando. El circuito de actividades propuesto entonces fue este que está acá y el desarrollo por el cual los estudiantes pasaron. Por ejemplo, el grupo 4 solo alcanzó a pasar por 2 de las actividades. La primera actividad que desarrolló fue la identificación de figuras planas y el cubo de origami. El grupo 6, por ejemplo, la primera actividad que realizó fue figuras espaciales, después hizo el cubo de origami y terminó con las figuras planas. El único grupo realmente que no completó fue el grupo 4, el resto del grupo hicieron todas las actividades. Frente a las respuestas de los estudiantes se encontraron dificultades de representación a pesar de tener los instrumentos de medición. Los bocetos tampoco conservan la proporcionalidad. Algunos grupos no alcanzaron a identificar la relación de Euler y hay una correcta identificación por parte de todo el grupo de las figuras planas que se formaban al construir el módulo de origami. Algunos resultados obtenidos en la aplicación de este ciclo fue el conocimiento de la matemática escolar en un grado particular. La lectura del salón de clases es diferente por parte de los estudiantes de licenciatura a partir de la observación y la identificación de necesidades de enseñanza. Ellos se aproximaron por primera vez a un formato de planeación para registrar las propuestas de clase y también hubo valoración de esta planeación como actividad pedagógica didáctica de proyección de objetivos. También fue un momento para reconocer decisiones favorables en cada uno de los procesos del ciclo de Lesson Study y la valoración de la actuación profesional del profesor de matemáticas. Otros resultados obtenidos fueron la mediación de alumnos durante la aplicación del Lesson Study, exploración de actividades exploratorio-investigativas, que fue uno de las formas de enseñanza que se explicaron en los estudios teóricos del principio del semestre. También se obtuvo la colaboración de los 2 profesores formadores del curso y de los estudiantes del grupo. Por último, tenemos que la observación, el análisis y en general la investigación al interior de la práctica escolar permite valorar diferentes momentos en las discusiones. Entonces, en la discusión previa a la clase, dentro de la clase y posterior a la clase, como una forma de aprendizaje colectivo. Y la ganancia principal de esta aplicación fue la escritura de un artículo o de una ponencia para presentar en un congreso nacional, el Seminario de Historias de Enseñanza de la Matemática, el SHAM, con la sistematización de la experiencia. Una de las conclusiones que se obtienen al aplicar el ciclo de Lesson Study en esta universidad es la invitación a los estudiantes para problematizar diferentes prácticas de enseñanza en matemáticas y a reflexionar sobre sus aprendizajes a lo largo del proceso. Los estudiantes también asumen distintos roles en las prácticas de enseñar y aprender matemáticas, en rol de estudiante dentro del curso
y el rol del profesor en la escuela. El Lesson Study es un proceso que presupone el aprendizaje de los futuros profesores mediante el proceso de participación en actividades propias de enseñanza mediado por la reflexión y la investigación de las prácticas. Esto tuvo implicaciones curriculares en la formación o debe tener también algunas implicaciones en la formación continuada de los profesores y en la formación inicial y en las prácticas de enseñanza de la escuela. En este sentido, se dice que el Lesson Study ayuda a desarrollar un aprendizaje de la práctica, en la práctica y para la práctica profesional del profesor. En esta diapositiva encontramos las referencias bibliográficas del trabajo en lo que refiere al Lesson Study, narrativa y un caso particular del Lesson Study en Brasil. Otras referencias hablan aquí de la localidad y Lesson Study propuesto por Lewis, Saito y Kuboki. Muchas gracias, este es mi correo. Saludos.